lo que llamábamos Tao, que ya lo expliqué, pero así de manera general. El Tao en condensadores lo que nos va a indicar es el tiempo, en este caso, lo que hemos visto hasta el momento es el tiempo de descarga. ¿En qué consiste? Si miramos la gráfica, él nos dice que más o menos al 36.8% el condensador empieza a descargarse. ¿Cómo conocemos ese valor? Entonces, cuando nos queda en paralelo una única resistencia con el condensador que estamos calculando. Eso se llama tau. Y a partir de ahí, cuando contamos 5 veces tau, o sea, más o menos cuando llegue al 6%, el condensador ya se ha descargado totalmente. Esta es la tablita que se tiene. Y aquí vemos la curva que el condensador tiene. Empieza con una carga. Cuando llega al 36.8%, en ese momento empieza una curva que es la curva decreciente exponencial y el condensador empieza a descargarse. ¿Cuánto tiempo pasa de aquí hasta acá? Pues simplemente multiplicamos 5 veces el valor que nos dio el tau. Recuerden que como estamos trabajando con condensadores, el voltaje o la respuesta natural es igual al voltaje con el que se cargó por Euler a la menos T sobre tau. Por ley de Ohm, si conocemos voltaje, podemos conocer la corriente. La corriente que pasa por ¿dónde? Por la resistencia que está en paralelo. Simplemente es dividir este voltaje sobre la resistencia. Si conocemos voltaje y corriente, ¿qué más podemos calcular? La potencia, ya sea voltaje por corriente de resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia, o también la energía que pasa por el resistor, haciendo la integral de la potencia. Y lo mismo sucede para la bobina. Recuerden que aquí estamos analizando solamente la respuesta natural. Entonces la bobina está cargada y también el 36.8% empieza su proceso de descarga. ¿Cómo se determina el tau en una inductancia? Conociendo entonces el valor de la inductancia dividido entre la resistencia. Si recordamos, la fórmula que hicimos era corriente. La respuesta natural va a ser igual a la corriente con la que se cargó por Euler a la menos Rt sobre L. Si conozco esta corriente, yo puedo calcular entonces el voltaje que pasa por la resistencia, simplemente aplicando ley de Ohm, al igual que la potencia. Potencia, voltaje en la resistencia por la corriente que circula. Recuerden que en el circuito que teníamos, aquí nos quedaba una única inductancia en paralelo con esta resistencia. Entonces, si yo conozco la corriente que pasa por esta inductancia, que es la misma que pasa por la resistencia, puedo calcular esta fórmula. Voltaje, potencia o energía. ¿En dónde? En esta resistencia. Y aquí al final vamos a ver un caso donde nos quede una resistencia en paralelo con una inductancia, pero a esta parte vamos a tener fuentes dependientes, que es este caso. ¿Cómo se hace o cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Hay dos procedimientos.
vamos a hacer este método. Lo primero que ustedes harían podría ser corriente 1 y corriente 2, ¿cierto? Lo que aplicamos anteriormente. ¿Cómo es la corriente de la malla 1? ¿Cómo nos quedaría la malla 1? Pues como lo hacemos normalmente sería solamente el 2i, ¿no? Voy a hacer aquí algo. Recuerden que esto es lo que estamos aplicando, es ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ves? Para recordar solamente. Recuerden que aquí está el voltaje de la bobina y aquí está el voltaje de la resistencia de 2. Si aplico esta ley, me queda entonces que es el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia de 2 tiene que ser igual. Así. Pero ayer vimos que el voltaje en una inductora queda igual al inductor por la variación de la corriente respecto del tiempo, ¿cierto? Entonces, si hacemos una comparación con esta fórmula, aquí lo que vamos a tener es 0,5, ¿cierto? ¿Por qué 0,5? Recuerden que 0,5 es el valor del inductor, despejando esta fórmula. La derivada, en este caso, la corriente que está circulando se llama I1 respecto del tiempo, ¿sí? Y aquí nos va a quedar más 2 veces I sub 1 menos 2 veces I sub 2, y esto es igual a 0, ¿cierto? Hasta ahí, normal, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué más sabemos de este circuito? Entonces miramos aquí el 3i, este i. Dice que este i, si lo comparo con esta fórmula, la dirección que tiene la corriente, ¿cómo está respecto a la I1? En el mismo sentido, sentido contrario. Sentido contrario. Entonces va a quedar menos I sub 1, ¿cierto? Entonces, para recordar ahorita, esta es mi malla 1. ¿Cómo me queda mi malla 2? Nos va a quedar entonces menos 2 I sub 1. Aquí es un 4, no se nota bien, pero acá es un 4. 2 I sub 1 más 6 I sub 2 más 3i, ¿cierto? Y aquí reemplazamos el valor de i. Entonces aquí nos va a quedar menos 2 I sub 1 más 6 I sub 2 menos 3 I sub 1, ¿cierto? La parte de abajo la ven bien. Sí, señor. Entonces aquí nos queda menos 5 I sub 1 más 6 I sub 2. Esto debe ser igual a 0. Y de aquí podemos despejar I sub 2. Decimos entonces que I sub 2 a qué es igual a menos 5 sextos de I sub 1, ¿cierto? Y esta ecuación
Profe, 5 positivo. A 5 positivos. Esta ecuación la voy a reemplazar. La ecuación 2 la reemplazo en la ecuación 1. Entonces me va a quedar 0,5 y su 1 derivada de su 1 respecto a t más 2 y su 1 menos 5 sextos de i sub 1 y todo esto multiplicado por 2, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Esto tengo que tener un medio derivada de i sub 1 respecto a t. Si ustedes hacen esta operación, 2 menos 10 sextos, aquí les va a dar que es 1/3 de i sub 1 igual a 0. Si hacen esta operación. Profe, y ahí no tiene en cuenta el 2 de I2 que está en la ecuación 1. Haga la operación 2 menos 10 sextos. O sea, pero en la ecuación está 2 y 1 menos 2 y 2. Ahí está tomando solo y 2. Y este 2 que está acá. ¿Eso es un 2 o B2? Por 2. Vale, profe. Esto por 2. Y a esta ecuación la podemos multiplicar por 2. Nos va a quedar entonces de I1 de t más 2/3 de I sub 1. Y esto igual a 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Va. Entonces aquí agarramos la derivada con respecto al tiempo. Y lo que hacemos es separar términos independientes con términos dependientes. Integramos a ambos lados y evaluamos la corriente desde una corriente inicial hasta una corriente final y desde un tiempo 0 hasta un tiempo que nos indique. Recuerden que la integral anula la derivada. Y aquí, para quitar el logaritmo, lo que aplicamos es la propiedad de antilogaritmos. Entonces, en este caso va a ser Euler, por ser logaritmo natural. El logaritmo natural me anula con el exponencial. Y aquí entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos propiedad de logaritmo, eso nos iba a quedar que era la corriente F sobre la corriente I sub 0 igual a Euler a la menos 2/3 de t. Y de aquí nos va a quedar que la corriente F
va a ser igual a I sub 0 Euler a la menos 2/3 de T. Y esta fórmula fue la misma fórmula que calculamos ayer. Pero entonces, si revisamos el ejercicio, aquí nos están diciendo una condición inicial. Entonces nos están diciendo que esta corriente inicial es de ¿cuánto? 10 amperios. Entonces lo que hacemos es reemplazar y tenemos entonces que esa corriente F va a ser igual a 10 Euler a la menos 2/3 de T. Pero también tenemos que recordar algo acá. Lo multiplicamos por menos 1. ¿Sí? O simplemente lo que me está diciendo, este negativo, simplemente lo que me está diciendo es que la corriente no va hacia allá, sino que viene bajando. Entonces ya tenemos la corriente. Esto es haciéndolo por el método número 1. Voy a agarrar el mismo ejercicio y lo voy a hacer por otro método. Entonces, aquí lo que aplicamos es el teorema de Thevenin. Hacemos de cuenta que los terminales están conectados donde está la bobina. Me va a quedar. Aquí iría conectada la bobina. Hago de cuenta por un momento que la bobina no está. Aquí me queda 3i. Recuerden que esta I es la corriente que pasa por el circuito. Entonces, cuando hago Thevenin, recuerden que aquí lo que tengo que colocar es una fuente de prueba, ya sea de corriente o de voltaje. Entonces colocamos una fuente de voltaje en los terminales y le vamos a colocar de 1 voltio. Y aquí el objetivo que nosotros vamos a hallar es esta RTH. Recuerden que RTH es voltaje de prueba sobre la corriente. En este caso va a ser la corriente 1. Así como ustedes la quieran llamar. Aquí corriente 2. Entonces este es de 2 ohms. Esta es de 4. Recuerde que la corriente viene por acá. ¿Sí? Que la corriente es esta corriente de este circuito. Hasta ahí se entiende. Entonces aquí hacemos malla 1. ¿Cuánto nos va a dar la malla 1? 2i sub 1 menos 2i sub 2 igual 1 voltio. a 1 voltio. La malla 2 va a ser entonces menos 2i sub 1 más 6
I sub 2 más 3i igual a 0. Pero recuerden que aquí la i por dónde pasa, ¿por qué malla? ¿Por la 1 o por la 2? Por la 1. ¿Y cómo está? ¿Tiene un sentido o sentido contrario? Sentido contrario. Entonces va a ser i, va a ser igual. I sub 1. Entonces si reemplazo acá me queda menos 2 i sub 1 más 6 i sub 2. Y aquí me va a quedar menos 3 i sub 1 igual a 0. ¿Qué más hacemos ahí? Simplificar términos. Y nos va a quedar entonces otra vez que 6 i sub 2 va a ser igual A 6 y sub 1. a 5 i sub 1. A 5. I sub 2 va a ser igual a 5 sextos de la corriente 1. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazaremos más uno. Entonces esta ecuación, que es la ecuación 2, la reemplazo en la ecuación 1. Entonces si yo agarro la ecuación 2 y la reemplazo en la ecuación 1, me queda 2 veces i sub 1, ¿cierto? Menos 2, 5 sextos de i sub 1 igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Si hago esta operación, 10 sextos, 2 menos 10 sextos. Voy a colocar aquí por abajo. Un tercio. I sub 1 menos 10 sextos de i sub 2. Si yo reemplazo esto, entonces me da que es un tercio. Perdón, aquí no es i sub 1. Porque esa parte no se logra ver. Un tercio de i sub 1. ¿A qué es igual? A 1 voltio. A 1 voltio, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que i sub 1 ¿cuánto vale? 3 amperios. I sub 1, 3 amperios. ¿Qué hacemos ahora? Reemplaza en la resistencia de Thevenin. Exacto. Entonces nos venimos a la resistencia de Thevenin. En esta ecuación despejamos entonces. Voltaje de prueba que colocamos fue de ¿cuánto? De 1 voltio, ¿cierto? Y la corriente de ¿cuánto nos dio? 3 amperios. Entonces ya saben que estas unidades nos da un tercio de ohm, ¿cierto? Y esa es nuestra resistencia equivalente. Y nosotros podemos calcular la respuesta natural de una bobina. Ustedes recuerdan que era I sub 0 Euler a la menos RL, perdón, RT sobre L. La condición inicial que nos da es que la corriente es de 10 amperios Euler, entonces nos quedaría menos. La resistencia es de un tercio que multiplica T dividido
inductor, 0,5. Pero 0,5 es lo mismo que escribir un medio, ¿cierto? Entonces aquí me queda 10 Euler a la menos 2 tercios de T amperios. Llegamos a la misma respuesta.